eso comienza así. Chúpame la leche afuera de aquí. Hay que meterle de tú. Sal a la grana, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, jódeme, lógrame. Yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby. Mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival. Posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. Soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creía? ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Bien bonitas. ¿Y tú? Yo muy empoderada. ¿Y acuerpada? Pues se hace lo que se puede. Se puede. Bienvenidos todos al 8º episodio de la 6ª temporada de La Más Draga. Ay. Oigan, el otro día fui a un espectáculo de danza y me conmovió muchísimo. Y todo el tiempo estuve pensando en ustedes. Pensando en la necesidad de acrecentar el banco de referencias. Es importante que vayan al museo, al teatro, al tianguis, a la calle. De repente cuando la gente dice, ¿te hace falta más barrio? Justo. Porque no sabemos de dónde vienen las inspiraciones. Entonces es necesario que se conviertan en una esponja y estén absorbiendo de todos lados información. Porque nunca sabemos de dónde puede salir un elemento para añadir en nuestro drag. Como ahora que vamos a viajar a un mundo alterno. Porque la tradición gráfica y animada mexicana es vasta. Y por eso en este capítulo estamos buscando a la más animada. Uy, este reto me encanta porque es súper catriona. Estaba muy nervioso como siempre. Ustedes saben que yo vivo nervioso. Nos vamos a inspirar en, por ejemplo, La Familia Burrón, o Calimán, o Katy la Oruga, o Viruta y Capulina, o tantas historietas y animaciones mexicanas que nos hicieron reír, soñar e inspirarnos. Pero tendrán que hacer también un atuendo para otra persona. Porque sí, chavas, este es el reto familiar. Ay, el reto familiar, qué nervio. No sé con quién nos va a tocar, qué sorpresas nos van a tener. ¿Qué chingados va a pasar? Porque yo nunca había maquillado a otra persona. A mí me llegó el rumor que iban a ser feminosas. Y yo dije, ay, bruto, porque mira, así no voy a batallar en maquillarlas. Pues ojalá que me toque a alguien que le pueda quedar bien, pues todo lo que yo traigo. Piensen en los universos de las animaciones que eligieron e integren a esta segunda persona en ese universo. Entonces, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga, chavas! ¡Chavas! Y no están listas para lo que sigue, porque nuestra chava favorita, la reina de la segunda temporada de La Más Draga, viene fabulosa. Alexis 3XL. ¡Hola, amistades! ¿Cómo están?
¡Qué guapa! Ay, no, cada vez veo menos gente yo aquí. Pues obviamente. ¡Qué bueno, la verdad! Un paso más de la gran final. Oye, qué belleza. Gracias, hoy me siento muy bonita. Tengo mucha hambre. Me daban mucho miedo esas Si cosas. quieres, voy por algo para comer y yo me voy a despedir porque viene mucha gente porque necesitan a sus familiares. Así que denlo todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, amistad. Pues ahora sí, amistades. El día de hoy me veo muy guapa y nuevamente quedo muy molesta porque hoy tampoco hay chiquirreto. Pero yo soy la encargada oficial de presentarles a quienes van a ser sus familiares para esta bonita pasarela. Así que necesito que pasen los venenos para ayudarme. Pasen, amistades, pasen. Esto es una clase de muy didáctica, amistades. Ahora verán. Tienen frente a ustedes unas bonitas imágenes modeladas por mis preciados hijos, los venenos. En estas imágenes están representadas quienes serán sus parejas, sus familiares. Cada imagen representa a su artista, personalidad feminosa o persona humana que los va a acompañar en esta pasarela. Así que, Juana Guadalupe, como tú ganaste la pasarela anterior, vas a elegir primero y de ahí tú vas a escoger quién sigue y así nos vamos. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, aparte es muy culera para jugar, o sea, es fuerte. Ve esos letreritos, ¿qué me quieren decir esos letreritos? Algo se está tramando, algo va a salir ahí turbio. No sabía ni qué pensar cuando eran cosas súper diferentes. No sé. Esos son feminosas. Esos son feminosas. Y yo, 3 puerquitos y yo. ¿Qué feminosas han hecho cochineros? Diamante, Quiero ese de ahí. La mujer. Porque Juana Pues ahora lo quiero. quería. Porque lo querían, dije, si lo quieren todas, lo quiero yo. Me encanta. O sea, eso fue maldad, Juana. Barba, toro, lobo, diamante, puerquito. Pues me tocó un cerdito, terrícolas. Lo que yo temía. Yo dije, uy, no. Pero pues también yo dije, aquí somos chingonas y nos adaptamos a todo. Entonces, pues, no importa. O sea, a mí quien me toque, yo levanto el evento. ¿Serán dragas barbonas o dragas conceptuales? Sabe que yo soy un diamante en bruto, Di. Cuernos, bueno, yo dije, no. Esto va a estar raro. Esto me huele raro. ¿Quieren conocer quiénes serán sus familiares esta noche? ¡Sí! Pues llegó el momento. Primeramente, ¿a quién le tocó el lobo? A mí. A Dimitra. ¡Que pase el lobo! Ay, no, eso me emociona mucho. Estoy muy nervioso. Dimitra, te presento a Canis Lupus, que será tu pareja para esta noche. Son luchadores. Dije, ¿cómo que son luchadores? No. Por Dios santo. Esto va a estar icónico. Esto va a ser un gran momento televisivo porque dije, o sea, luchadoras con dragas, eso nunca se había visto, bebés. Quedé seca. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque aparte ellos no se pueden quitar las máscaras. Y ahora sí, ¿a quién le tocó la barba? A mí. ¡Que pase la barba! Ay, no, güey. Qué fuerte. Ay, no, qué emoción. Ay, lo hacen de emoción. Gusto, amistad, mucho gusto. Te presento a Fresero Junior. hola, Él va a estar contigo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. ¿A quién le tocó la cabellera? Ay, a Juana, eres bien rápida. Ajá. ¡Que pase la cabellera! Hermana, ¿cómo estás tanto tiempo sin topar? Te tocó con Juana Guadalupe. Ay, hermana, ¿cómo estás? Con Mamba, te tocó con Mamba, hermana de añísimos. Ahora sí, ¿a quién le tocaron los cuernos? A mí. ¡Que pasen los cuernos! ¡Ah! Te presento a Histeriosis. Aries va a ser tu pareja, amistad. Y yo dije, mana, está jugoso, es como un lujo. Mi vestuario, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Chale, o sea, nos va a tocar luchadores. O sea, nos va a tocar luchadores a todos. Y pues, que sobreviva la más chingona. ¡Que pase el diamante! Ahí salió. ¡Ay, Dios mío!
chispero! Y mi sorpresa de qué feminosa es esta. Traen piedra, traen pluma, traen peluche. Estas feminosas están bien raras. Te presento al Diamante Azul, amistad. Como ves, gran artista de el escenario. ¡Que pase el primer puerquito! Te presento a Pig Destroyer. Te tocó con la chica de lentes, con Oli, Chantel. ¿cómo estás? Pasa. Cuando lo vi dije, valió. Porque era muy grande, o sea, usted estaba muy grande. Y yo no, yo solo traigo una faldita así pequeñita. ¡Que pase el siguiente puerco! ¡Ay, ¿cómo le haces? ¡Ay! Te tocó Pig Destructor. Pasa con la chica de aquí. Me tocó un cerdito, terrícolas. Eran 3 cerditos que son compañeros y luchan juntos. Eso me gusta que me haya tocado alguien que sepa trabajar en equipo. Porque el hecho de que sean 3 cerditos significa que ellos saben trabajar en equipo. ¡Que pase el puerco! ¡Ya! ¡Mucha piedra! Te presento a Pig Paul. Te tocó con esta chica de gorrita que está aquí con Catriona. ¿Cómo voy a coser la ropa? ¿Cómo voy a coser la ropa? Porque no traje ropa de su talla. Creo que serían muy tontas si no se hubieran dado cuenta que les tocó con grandes estrellas de la lucha libre, ¿verdad? Sí. Pues bueno, amistades, ¿están listas? Sí. Es momento de prepararse. ¡Vámonos! Comiencen a prepararse para la pasarela de esta noche. Las quiero mucho y las quiero ver triunfar. Nos vemos en la noche. Qué vestuarios, tienen más piedra que muchas de las que andamos aquí. Pues bueno, a mí me tocó algo que me emociona bastante porque es como algo muy diferente a mi personalidad. ¡Guau! ¡Qué hombrezote! O sea, está así grandote. Músculo. ¡Qué deli! Pues de ¿Me vas a los meter a dos, tu mundo? te voy a meter un poquito a mi mundo, pero sin perder tu personalidad. Porque yo lo que quiero es que brille tu personalidad. Porque como yo tengo una personalidad, Él no conocía mucho de la más draga, ni tampoco conocía de los términos. Sí, o sea, yo porque este es un mundo nuevo para mí, o sea, este realmente es meterme a un mundo es diferente. muy diferente. Y pues yo estoy aquí para enseñarte, claro, Ok, como siempre. me voy a divertir bastante. Claro, o sea, por ejemplo, se supone que ser drag es como llevar todo a lo extravagante. Ok. Actualmente ya no importa el sexo. Yo soy una mujer trans y actualmente me dedico a hacer este arte. O sea, el ser drag es un arte. Entonces eso es lo que yo quiero proyectar en este espectáculo. O sea, literal, estuve como 1 hora explicándole qué era verdaderamente. No me molestó, al contrario, siempre es padre enseñarle a las personas que no entienden el término de una mujer transgénero o transexual. Y le expliqué todo eso, estaba como un poco confundido, pero la verdad súper padre. La verdad tenía una vibra bien padre, no paraba de hablar. Pero hoy es la verdad, es mi primera experiencia en este mundo distinto, pero obviamente con mucho respeto. Me encanta ver todo lo que logran, hasta dónde lo llevan, Claro. Todo lo que han creado, todo lo que han hecho como comunidad. Tiene como que su vibra muy como yo. Siento que es una Kelly, pero el luchador, la verdad, porque no para de hablar. De un lugar muy lejano. ¿Dónde? De un lugar muy lejano. De México. Sí, claro, sí, no tengo cara de otra cosa. Bueno, ya vi la banderita. No tengo cara de otra cosa. No, mira, vamos a divertirnos, vamos a que la gente se divierta, a que nosotros nos divirtamos. Si ganamos, Es lo ganamos. principal. Y si no, pues también. Pero nos vamos a divertir bastante. Y de verdad me gusta tu actitud, tu desmadre, que eres muy positiva, que tienes una idea no distinta a los demás, pero sí es diferente, totalmente. No es tan distinta. No. Quería explicarle algo y él estaba hablando. Entonces dije, el karma se está cobrando cuando yo hablo como perica. Nos va a salir espectacular. Y déjame decirte que te felicito por el trabajo que están haciendo los drag en México. Yo creo que están a nivel internacional. Ya, me declaro un ocupados en las fan. mejores. Muchas felicidades por su trabajo. Igualmente, pues mira, también te usa piedra de la cara, de la buena. Eso es bueno, es gran contenido. Exactamente. Ya estás a un paso, Vamos a hacer bebé. una muy buena pareja, Ya, una muy buena ya estás dupla. La verdad, porque yo lo vi y dije, ay, tú eres como yo, hermana. O sea, tú traes piedra, estás encueradita. ¿Te podemos quitar la máscara? No de todo, porque por mi identidad, la Ok. lucha libre. Llevo 17 años como profesional, entonces ya es bastante tiempo usando la O sea, máscara. ninguna persona te ha visto sin máscara. Ninguna. He quitado una máscara a Pierrot. Es cuando desenmascaras a alguien y ya no puede usar la máscara. Entonces, ¿qué pasa? bueno, es Si un me quitas rol. la máscara, ¿qué? O sea, si me quitas la máscara, ¿ya no puedo luchar? Ya no. Y ya estábamos platicando así como que qué íbamos a hacer, qué espectáculo le íbamos a dar a la gente. Te voy a hacer así. Ay, mira, muévelos.
Oye, pero si te acuérdate, ¿Qué? Cualquier cosa, los golpes te los voy a dar. Perdóname. Te los voy a dar fuerte. ¿Pero se tiene que ver. No, bebé, o sea, yo soy una damisela. A mí es como así. Ok, perfecto. Ay, así, o sea, este agarró y dijo, ay, no. O sea, tú dijiste, bueno, de aquí me la voy a chingar, me la voy a tronar. No, es que se tiene que ver efectivo. Y pues compaginamos muy bien. Ay, nueva palabra desarrollada, compaginamos. Wow, me amo. ¿Me puedes cargar así? A ver, cárgame así. Sí, del cuello, nada más agárrate de bien. A ver. Ay, pues sí, una arcadita. Es que ya llevo muchas semanas encerradas, hermana. Ya extraño a mi gran varón. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Yo me llamo Chantel. Mucho gusto. Te voy a explicar un poquito de lo que va. Ya empecé a platicar con él y ya él me empezó a preguntar un poquito de esto, de qué iba, porque a él le dijeron que venía una entrevista. Y yo dije, no, te metieron al nido de las lobas. Yo aquí traigo un respuesta. Vamos a ver hasta dónde te entra, para ver hasta dónde le tengo que adaptar. Hasta ahí. No. Dije, no, esto ya, por favor, Diosito, ¿por qué me mandas estas pruebas a mí? ¡Ay, no! Pero bueno, que no, esto va a salir mal. Armemos el cochinero. Va, me encantó. Tú no te preocupes. Me encantó. Tú cuenta conmigo y vamos a armar el cochinero y... Va. Nos vamos a revolcar como dos puercos en el chiquero. ¡Ay, ¿Qué te parece? Ay, Tú no te preocupes, yo te voy a apoyar en todo lo que se pueda para que sigas adelante con tu sueño. Va, muchísimas gracias. Nada más recuerda que todos somos puercos. Todos somos puercos. Eso. Tenemos que ganar porque somos los mejores, que no sé qué. La verdad, él puso toda a su disposición. Bueno, pues mira, te voy a platicar un poquito. Los personajes que traía van a tener que cambiar un poquito mucho, para adaptarnos a tu personalidad. O sea, aquí lo importante es que ambos estemos cómodos. Era la primera vez que ellos estaban no solo en un programa de dragas y con dragas, sino era la primera vez que iban a trabajar con dragas. La lucha libre es un escenario, es un espectáculo. Sí. tenemos mucho en común. Sí, es que de hecho es muy similar porque igual en el vestuario donde tenemos que salir y todo, claro, tenemos que ser muy exigentes. Muy exigentes. Más que nada porque tenemos que llamar la atención. Sí, o sea, al final se vuelve un espectáculo. Efectivamente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un espectáculo. Y entonces él me dice, haz lo que quieras. O sea, unos a color, otros a blanco y negro. Ajo, uno es rojo con blanco y el otro es blanco con negro. Calimán y maricón. ¿Qué? Maricón. ¡Ay, Mamba! ¡Mamba, ícono! ¡Qué emoción! No me puede haber tocado a alguien mejor que Mamba. La amo muchísimo. Y me gustaría si tuvieses algún problema o algo en que me ayudaras a hacer la contraparte hegemónica, de que fuerte y de que esto. Hoy vengo a presentarles a mi fragmento Vladimir. Entonces ella fue como, no tengo ningún problema en verme masculino, femenino, lo que tú quieras, yo te apoyo. Nariz así como cuadradita. En carnal. En carnal, sí, el chacal. Sí, no, y traigo unas cosas así para... Sí. Para unos belicones. Sí, nada más de adrede. Unos belicones. Sí. Sí, pobrecito, te vas a ver como un cabrón, así una disculpa. Ok, pues nos tocó trabajar juntos, mucho gusto, Pic Destructor. Yo me llamo Carlos, pero mi personaje es Electra Valpurgis. Pic Destructor. Entonces yo así de, uy, no, estoy nervioso porque ¿cómo va a resultar esto, pues? Porque mira, o sea, tú vienes así súper punk, así oscuro, y yo así todo rosita, así, flaquito y todo. No pasa nada, yo creo que nos acoplamos y te voy a repetir, a lo mejor hasta ese mensaje también para la gente que no apoya esto, su rollo, ¿no? Yo creo que no pasa nada, de mi parte aquí estoy y pues vamos a ver qué Vamos a hacer un buen equipo, vas a ver. Pic Destructor, vamos a destruir a todas las demás. A todos. Los respeto y todo eso, y también él me respetó a mí. Entonces creo que vamos a poder terminar creando una historia fusionando nuestras personalidades. Si lo tengo que ajustar. No, sí. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Igual ahorita lo ajustamos, no pasa nada. Obviamente tenía que hacerle unos ajustes porque ellos están como así todos grandotes. Y trata de imitarme, tipo, aquí, mano enfrente, saluda a la gente. ¿Así estoy bien o un poquito estoy... más, así. Así, más bichota. Más bichota. Más Miss Venezuela. Más Miss Venezuela, así. Pues empezamos con la jotería, empezamos a instruirlos en esto, porque pues ellos obviamente pues no saben nada de cómo va a ser la pasarela y pues a ver cómo sale esto. Aquí podemos hacer un cambio drástico a la historia y podemos hacer que incluir tu arte
con nuestro arte, ¿va? Perfecto. Entonces, nos empezamos más que nada a conocer. Creo que lo hemos visto en otras temporadas que funciona mucho cuando tu pareja y tú, pues platican. Va a estar muy, muy padre. Espero que te diviertas. Y acuérdate que si no te sientes cómodo con algo, me lo puedes decir. Perfecto. Y yo puedo cambiar cosas. Solo me decía, sí, no, no sé, o no sé. Pues no sé, como que quieres hacer algo. Y así de, uy, no me hagas esto, porque la semana pasada me fui en las menos, entonces hoy quiero estar aunque sea a salvo. Muchas gracias. Oigan, ¿cómo se sienten con los invitados de hoy? Yo no ¡Este es un lujo! Llevamos meses sin ver hombres y hoy nos trajeron unos... Aquí hay hombres diarios. Ajá. Ay, no, pero estos ya están bien vistos. Pero señorones. Pues entonces nuestros señores camarógrafos son mujeres, ¿o qué? No, pero esto es carne fresca. Mi primer acercamiento a la lucha libre fue con mi papá. Creo que uno de los recuerdos que más tengo de él fue cuando me llevó a la lucha. Y me tocó justamente ver a uno que hacía un burro y a Pimpinela. Pimpinela siempre se me queda mucho porque aparte así me decían de chiquito porque yo era muy jotita. Y ustedes, no sé, en la lucha libre, ¿igual sufren discriminación? Pues al menos yo en mi caso no. Fíjate que como ya ha habido antecesores antes de mí, o sea, exóticos como Pimpinela, Casandro, y ellos abrieron muchas puertas a que se nos respetara. Entonces ahorita yo creo que lejos de sufrir discriminación de mis compañeros, al contrario, nos apoyan bastante. Mucha aceptación. Sí. Y si alguien a lo mejor externo se quiere pasar de listo con nosotros, ellos mismos saltan por nosotros. Ay, sí. qué bueno. ¿Te han agarrado a golpes por eso? O sea, así de que ya fuera del... No tanto, porque gracias a Dios en la lucha libre es muy bien visto los exóticos. Está padrísimo ir así con tu brilloteo, con tu pestaña y partir madres. ¿Quién no quisiera hacer eso, la verdad? Y me gusta mucho porque yo lo veo y digo, es que las dragas somos como luchadores, o sea, nos creamos personajes, creamos vestuarios, tenemos familias, historias. Completamente es otro mundo drag. Para otro público. Este ambiente de la lucha libre es muy fuerte, entonces te haces de piel muy gruesa. Y para que alguien venga y te dé insulte o te diga de cosas, ya no es así como que... no es como que la gran cosa. Es un chingadazo, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí soy muy perra. Yo no me dejo de nadie. Es que así debe de ser, madre. Mamba, una reina, eres madre verdaderamente. Creo que es una hermandad bien bonita. Eso debemos aprender nosotras las dragas igual de ellos, porque nosotras nos tiramos entre nosotras mismas. Es una comunidad y al final se apoyan entre sí y me da muchísima felicidad. De repente se empezó a tornar ahí todo medio turbio así. Oigan, esta es pregunta para todas. De las que ya están eliminadas, ¿quién sí merecía ya irse? Pero con nombre. Con nombre. ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué fuerte! Sí. Ya ni nosotros nos hacemos esas preguntas. Quiere ver el mundo arder. Llegaste con todo. Ella llegó a su casa, ella. Me encantó. Dice Es más, una por una vaya contestando y la que no conteste, raquetazo. Nombre y 5 cosas que no les gustaba de esa persona. No, ellos ya vinieron a hacer contenido porque nosotros ya no estamos dando. Yo creo que... Pero así a matar, a matar. Sí, a sí. matar. Sí, ya no está. A matar. Pero si nos hacen algo, ustedes nos defienden. Mira, haz de cuenta. ¿Ok? La que no quería que ganaras ayer tú. Venga. Esa perra, no es cierto. Sí, diga nombres. Quien creo que hizo su mayor esfuerzo y sé que fue muy bonito todo lo que trajo y su intención de traer protestas. No. Tenemos veneno aquí. Yo vine porque me dijeron que aquí hay veneno y yo... Sí, no, tenemos que aprender algo de ellos. Creo que... O sea, es un gracias por tu esfuerzo, pero no venías preparada. Me encantó. Sí fue. No, creo que Alexis Mugler duró más de lo que creí que podía durar. Juana, ¿estás diciendo eso de él? Pero si te lo besuqueas, Juana. Pero que lo besuqueas. No. Es que es mi viejo aquí. Es que ustedes no saben, pero Juana y él se besan. Lo ha dicho, lo ha hecho la perra. De las que seguimos. De las que están de aquí. ¿Quién crees que se tenga que ir? Ay, no me pregunten. Sí, porque los que no están. Sí, no. De las que tú, aquí escoge una. Para que se tenga que ir hoy. Espera, Kylie. De lo que has visto hasta ahorita, de lo que va a pasar hoy, ¿quién crees que se tiene que ir?
Pues a no, huevo. es que no es que como que yo quiera, pero yo siento que a lo mejor Catriona ya sí quiere ir. O sea, ya se quiere ir. ¿Te pero quieres no. ir, Catriona? Yo estoy muy enferma ahorita De Luis de Alba. y no es que ya me quiera ir. Pero- Mentirosilla. No, tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Estoy cansado. Tú lo dijiste. Estoy cansado. Me encantó. Ay, no, esos luchadores son tremendos. Bueno, el que le tocó a Kelly está igual que Kelly. Nomás saben de que me da. Así yo, a la madre. Pero ya te vas. No, me quedo. Pero ya te vas. me voy. No, me quedo. Ah, ya se Tú va. lo dijiste. Me voy a quedar. No, tú Ya dijiste, se va ya me porque quiero si me voy ir. yo la mando a ella. Vámonos. Y te Me voy a sacar quedar ti. y tú te vas a ir. Sí, pues Lánzale el Pensé que nada más pasaba en la lucha Lánzale libre. flechazo. No, aquí también hay que ponerse el dedo, Está papi. peor. No, aquí son peores. Mira que la Ya lucha se como pone el quiera. dedo también. Te subes, te das un entre y qué óvole. Pero aquí, a morir. Bueno, ¿quién más? A ver, tú dinos. Y déjame te digo que la lucha libre, o sea, los exóticos no somos los machismosos. Los más chismosos son los hombres, los luchadores. ¡Santa madre! Todas. Yo te di. A ver, espérenme. ¿Quieres Esta pintar información rayita está conmigo? buena. Espérenme. ¿Cómo que te quieren sacar todas? Cuéntame todo eso. Sí, tú cuéntame. A ver, Cuéntame Kelly. todas. ¿Cómo que te Venga, a ver, sí te escuchamos. Ay, fresero. El conductor oficial de La Más Draga. Sí, claro. No, ya no, ya Señálalas, la señálalas. ya la eliminaron, la verdad. ¿Cuándo la eliminaron? Pues El capítulo pasado. el capítulo pasado, creo. Pues es ¿Quién que la eliminó? decía que yo hablaba muchísimo y que me quería robar cámara cuando ella era la que hablaba mucho y se quería robar cámara, la verdad. Y de las que están aquí, ¿Quién? ¿quién quieres que se vaya? Ah, no, con todas tengo así de que... No empecemos. ¡Hombre! Ella quiso hablar, ahora se la tiene que aguantar. A ver. No, todas merecemos estar aquí, la verdad. Ahora sí que todas estamos luchando Ya por algo. vamos a empezar con el de mañana te digo. El próximo capítulo. Ay, es mi equipo, mi enemigo. Ay, no. Ay, también, no pasa nada, hombre. Aquí somos de todos. Sí, aquí somos Judas solitos traidor. no. Judas el traidor nos queda cortos. Ya me está robando un poco. 2 gotas de agua salías del mar. Igualitos de chicharachero. ¿Quién hace mejor su trabajo en todo lo que llevan? ¿Quién es la mejor? Para ti, ¿quién Para es la mejor? mí, Juana. Juana y Aries. Ok, para ti. Juana y Ari. Para ti, Juana. Yo y Aries. Es muy buena, o sea, a mí en el reto que no me quedaron bien, ella fue conmigo y me ayudó. Con Juana me llevo muy pesado, pero pues yo a Juana la quiero mucho porque Juana me ha ayudado muchísimo. Me ha arreglado calzoncitos. Juana. Ya sé. O sea, Juana, eres la mamá choncha del cantón. Soy esa. Eres la más perra, eres más perra que humana. No es perra humana, que voy a ser padre. Voy a Mira, ser nada cara de más. padre. Juana, la verdad, de las que quedan vivas, creo que es la única en la que confío. Es la única que he sentido honesta y transparente. Ahora todas me aman, no sé qué pensar, qué hermosas, qué detallazo. Tú muy Oigan, y bien. cambiando drásticamente el tema para ustedes, invitados. Ey, ¿Tienen familia de la comunidad o amigos o qué opinan? Nos gustaría... todos nos caen bien. ¿Todos les caen bien? Sí. Aquí De más. todo mundo le Respetan pasa. Sí, claro. todo. Y si no, y también amanecemos abrazados y. Ay, era. Mi Rurris. Papi, Mira, mande, dímelo. no nos muevan los tanates porque ya llevamos meses encerradas. ¿A que eso no termine en orgía? Yo nomás digo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mira. Y broma no es. Pero yo la verdad sí me estaba aprendiendo un poquito. Porque estos hombres nos tiraban cada piropo. El fresero Junior se puso. Mira, él traía la hormona hasta arriba y eso no era broma, ¿eh? Oh, que la chingada. Fresero, ¿te puedo hacer una pregunta? Échamela. ¿A quién te dabas de aquí? ¡Ay, no tienen que decir! Oye, Voy. Mira. sí. Mejor pregúntale. Voy. Vente, Juanita. Oigan, la Juana se bañó con el jabón de los 7 machos antes de venir a la temporada, ¿eh? Como que Juana viene muy libidiosa, ¿no? ¿Cómo se dice esa palabra? Como así cachondita. No me dijo 2 veces. No me dijo 2 veces. También no acababa de decirme cuando ya estaba sentada ahí. Juan es un símbolo sexual. Mira, nada más. Era. Ajá. O sea, a ver, ¿por qué llevas Pic. Ya llevas Oye, dos. Pic destructor.
¿A quién te dabas esta noche? Y el productor no cuenta. No, yo la verdad respeto mucho su comunidad y hasta ahí. ¡Ay, ajá! Ay, pero yo quiero que no me respetes hoy. Falta respeto. Ahí está. Ahora hacemos un pinche triángulo amoroso y vamos. De trío. Sí, claro. ¿A ustedes les gustan los tríos? No, nos encanta. A mí me encanta todo. ¿Pero tríos, mujer, Todo. hombre? Todo. Todo. Que sea el cochinero. Con que se mueva, di. Ay, si no se mueve, la aventamos. No te muevas, porque te voy a hablar con el pegamento. Ajá, aquí ya me van a batir. Mira, papi, aquí ya dicen no te muevas porque te voy a batir. Ay, papá. Ajá. Oye, está poniendo muy fuerte. Oye, ya estaba haciendo calor. Papi, hoy corono porque corono. Ahora resulta que todos venían, mira, con la testosterona a todo lo que da. Ay, pues es que nos traen un chingo de viejos. ¿Qué quieren que hagamos? Él traía ganas de cola de hombre y no se iba a ir hasta probar. ¿Y tú cómo andas? ¿Tú cómo andas? Ah, yo bien. Yo soy muy asexual, la verdad. Sí, yo sí. ¿a poco sí? No Cuando alguien me gusta así bastante, pues sí, como que me atrae. Me atrae. Te veo, papi, te veo. Un triángulo. Ah, huevo, papi, aquí mero. Mira, aquí. Ya, pero que me cargue. Cárgala, Cardi. Cárgala, papi. Cárgala para sentirme soñada. Mira, ahí, papi. Me sentí su brazo. Ay, no, yo estaba bien nerviosa porque parecía que no rompo un plato, pero la verdad yo me quería montar ahí en él. Yo nomás volteé a ver así y aquel estaba así, en posición de estrellita. Mira, se vaya a caer. Ya la destrozaron, ya la destrozaron. Ay, no, qué fuerte de oler tanta testosterona. Ahí viene la plancha, ¿no? Usted, casita, lo que vio, de verdad, no me define como persona. De verdad. La verdad yo disfruté mucho este camerino, estaba cagada de la risa, porque son como nosotras, literal. O sea, son como nosotras, pero son luchadores. Hicieron el camerino súper ameno. La verdad nos divertimos. Ya necesitábamos testosterona. Ya necesitamos esa olor a hombre rico tatuado. Amé porque hicieron que un día tan estresante nos las pasáramos súper chingón. Les doy la bienvenida a un capítulo más de este Sexto Sentido. Ay, espero una noche llena de sorpresas, llena de emociones. Y es que ya estamos en la recta final. Y la lucha por llevarse el título y la corona de la más draga cada vez está más reñida y más emocionante. Todas quieren su recompensa, pero solo la ganadora se llevará 600,000 pesos en efectivo, 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics y un año de internet gratis, cortesía de Total Play, para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Gracias a nuestros aliados que nos ayudan a hacer este sueño posible. 2X Lager, gracias por ayudarnos a crecer. Soy Water, gracias por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a toda la superproducción. Soy la más. Cargar en gasolineras BP siempre estará bien pensado. Gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche aquí en la pasarela. BP, la más brillante. ¿Y les parece si vamos poniéndoles sabor a esta noche saludando a nuestros jueces? Medusa, Raquel, qué peligro. Yo me pregunto, ¿qué harás con esos ojos esta noche? Marisol, Mi Raquel, bienvenida. buenas Cuéntame, noches. esos ojazos. Pues mira, con estos ojos yo creo que la que sea mi menos de la noche la voy a convertir en piedra. Me da que sí. Con eso me dijiste que vienes muy dura. Hoy vengo, mira, filosa. Haciéndole honor a Medusa. Totalmente. Ay, Raquel. Y ahora con ustedes, la muñeca Yari. Sus accesorios se venden por separado. ¡Qué muñecota! Ay, mira, viniendo de ti es un gran honor. Ay, cada noche más hermosa, Yari. Ay, muchas gracias. ¿Y tú cómo vienes? Pues muy animada, viendo, esperando lo mejor de nuestras feminosas esta noche, a ver qué nos tienen preparadas estas chavas. Ay, yo ya medio vi. Siento que cosas lindas, entonces estoy muy contenta.
Ay, Dios mío, la muerte le sienta bien a mi amor letal. ¿Tú cómo vienes el día de hoy? Ay, vengo de pidiendo muerte trucos, lenta. regañona con la chancla, muerte lenta. Vengo de muerte lenta, pero también estoy contenta, pero a la vez triste, pero a la vez feliz, a la vez todo. Pero mira, aquí estoy para ti, Aquí mi amor. estoy. ¿Y ese sexto sentido cómo anda? Pues anda por todos lados, mira. Yo bajo, subo, corro y aquí estoy. Muy bien, muerte lenta, me gusta, letal. Bienvenida. Gracias. Y ahora sí, agárrense, porque nuestra invitada de esta noche es ícono de toda una generación y una de las cantantes más importantes en la historia de la música en español. La más icónica, la reina del electropop, la legendaria Qué linda, hermosa. Gracias por esta invitación. Estoy más que contenta. Para mí es un sueño estar aquí porque los veo, los disfruto. Me encanta todo lo que hacen. Así que voy a disfrutar al lado de todas estas bellezas y nada, ser parte de este increíble programa. Así que gracias a las feminosas hermosas por invitarnos hoy aquí. Gracias, el sueño es para nosotros. Gracias por ser parte de la familia de La Más Draga. Eso. ¿Qué esperas de nuestras feminosas? Pues la verdad, que sean espectaculares como siempre, que me inspiren, que diga yo, eso se los voy a copiar. Eso vas a que me lo hagan a vas mí. a querer todo. Voy a querer todo, exactamente. Así que aquí estamos en La Más Draga para disfrutar al máximo y nada, estoy la verdad ya con la ansiedad de que salgan para verlas. Ay, la vas a pasar increíble. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y ahora es momento de saludar a mi trío rompecorazones, Veneno, Tóxico y Venenito. Oigan, chicos, pero ahí les encargo mucho a mis macumbas que me las cuiden en el dragaltar, por favor, me las consienten, me las apapachan, como siempre. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, un beso para ti hasta allá, hasta el escenario principal. No sé, hoy estamos como letal. ¿Cómo? Felices y tristes y felices y tristes. Felices porque ven a las feminosas y tristes porque pasan al dragaltar. Para nada, yo en lo personal, Marisol, la verdad sí estoy un poquito nervioso porque como vimos en el capítulo anterior, las juezas ya se están fijando en cualquier detalle para mandar a las chicas al doblaje. Entonces necesitamos que todas se pongan muy, muy listas. Así estarán. Mi Venenito, ¿tú ya estás listísimo para romperla aquí en la pasarela? Pues yo siempre estoy listo y esperando a ver qué sorpresas tienen preparado para mí, para que yo lo demuestre en el escenario y al público en casa le fascine, tanto como al público como a las juezas hermosas esta noche. Eso, muchas gracias, chicos. Y yo les pregunto a todos, ¿están listos para el reto de hoy? ¡Sí! ¡Eso! Porque esta noche buscamos a la más animada, inspirado en las historietas y caricaturas mexicanas, que además tuvieron que hacer parejas con unos invitadazos de lujo. Así que prepárense para mucha magia. ¡Que inicie la macumba! Es momento de vibrar. Se derramó mi veneno por la pista.
el sudor. Tú pones el palenque, yo le doy el sazón. Aguanta, que le tune el racataca. Tengo una nalguita que le gusta el calor. Quiero una boquita que le chupe el sudor. Tú pones el palenque, yo le doy el sazón. Arrechísima, que le tune el racataca. Quiero un bandido malo, 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 malo. Que la jale por el pelo, 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 pelo. Yo también se lo jalo, 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 jalo. Desatada que me celo, 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 celo. Me levanté puti, fantastic, sexual pero romantic. Muy Grammy, tan plastic, galáctica, lunática. Me levanté puti, fantastic, sexual pero romantic. Muy Grammy, tan plastic, galáctica, lunática. Con la Maserati, no estás endiablado por montarte. Quiero hacerte lipiripirapi, trip trap trapi. Pero muy a travestiaron aquí, pa' que truene la chapi chapi. Coñazo, dale coñazo. Y con ustedes, desde las feminosas Dancing Club, la pura sabrosura. Oye papi, qué calor, oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor, oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari, quiero puro pinche party. Soy del barrio de la Maslaga, mucho gusto me dice mami. Soy la morra de trépale, trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano para arriba, huepa, hey. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro puro pinche party. ¡Qué calor! Puro pinche party. ¡Qué calor! Puro pinche party. ¡Qué calor! Puro pinche party. Tacón del más alto, faldita cortita. Siempre la disco, la más bonita. Me copian, me imitan, me ven, me critican. Pues que les digo, ay pobrecitas. Desde la Indepe hasta Pepito. Lo bailan de gavilán, lo bailan de cartoncito. Pura sabrosura desde que estaba niña. Diosa como Margarita, rebelde como Ceso Piña. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Uy, ando picosito, soy todo un delito. Traigo un mezcalito, rico, 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 wow. Soy un bizcochote, con todo y trucote, pa' que se alborote, ote, 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 wow. Ando que
ritmo está bien, este ritmo está bien. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así, así, así. Suena el ritmito y le hago así. Brilloteando andamos a full con mis mamis, modo Kill Bill. Te veo sexy pasándola cool. No me llames que ando bien chido. Voy a gastarme unos besitos, voy a darme unos besitos. Mua. Yo no te necesito, yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar y también que me hable bonito. Miu miu, wow wow, yakuza, yakuza. Arigato, shimi shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así, así, así. Suena el ritmito y le hago así, así, así. Bien coqueta le hago así. Ritmito. Los cuerpos gordos también podemos ocupar espacios. Mi cuerpo es igual de válido que el de cada uno de ustedes y que el tuyo. Como me meneo, neo, neo, como me meneo, neo, neo. Este ritmo está bien, este ritmo está bien. Como me meneo, neo, neo, como me meneo, neo, neo. Este ritmo está bien, este ritmo está bien. La calocha me ataca, me estorba la tanga, puteamos a otro nivel.
lucieron más que de costumbre. Un reto muy diferente, pero muy especial, que tuvieron que adaptar con estos maravillosos luchadores. Muchísimas gracias, chicos, por hacer brillar a mis feminosas con todo. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque, ¡Bravo! pues además no fue nada fácil. ¿Cuánto tiempo tuvieron para ensayar? Poquito. Bueno, pero lo hicieron espectacular. Mis respetos. Una noche más triunfando. ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Qué ¡Fuerte el aplauso! Te Gracias, amamos, Faye. feminosas, por invitarme, por permitirme ver sus increíbles momentos de espectáculo. Pues yo no soy una experta, ¿verdad? Ni en maquillaje, obviamente, ni en caracterización, ni en todo lo que ustedes hacen, que lo admiro muchísimo. Y de verdad me encantó. La verdad fue muy disfrutable. ¡Qué creatividad! Cada momento fue increíble. Voy a empezar por Electra, que me encantó, efectivamente, muy dulce lo de Katy la Oruga, un poco, y salir de ese cascarón, de convertirse en ese hermoso ser y esa mariposa y iluminar, ¿no? Que creo que es un mensaje muy bonito, ¿no? La transformación, la belleza, y a mí eso me encantó, se me hizo muy divertido, súper creativo. Me encantó Katy la Oruga, la verdad. Lo amé mucho, la historia estuvo padrísima, la coreografía estuvo increíble, el mensaje me encantó, la verdad, lo disfruté muchísimo. Me trajo muchos recuerdos muy lindos y me gustó mucho que respetaste la esencia de tu compañero, me lo rockeaste. Me vi la familia perfecto aquí en este atuendo esta noche, felicidades, tu compañero lo hizo maravilloso, fantástico. Electra. Óyeme, este maquillaje que te hiciste funciona para Katy la Oruga, pero algo que te he dicho y que no has hecho es utilizar más luces en tu cara. ¿Cómo? Utiliza más verde, más claro, otro más intermedio para que no se funda, porque de aquí te estoy viendo y se ve plana. Y podrías verte con volúmenes. Lo mismo, pero con volúmenes. ¿Lo vas a hacer? Bueno. Dimitra y Canis Lupus, se me quedó la historia muy corta. Creo que no aprovechaste a tu compañero a la hora de hacer acrobacias, cosa que sí hicieron otras compañeras tuyas, otras feminosas. ¿Sí quieres decir algo? Sí lo llegamos a pensar, pero en mi mente estaba dando vueltas por el vestuario, que es demasiado grande. Ya. Sí, entonces quise no verlo, que se viera atropellado, pues entonces decidí hacerlo así. Bueno, corriste ese riesgo y... Me encantó, divertidísimo. Me encantó porque fue como una pelea muy tierna, muy de niñas, ¿no? Y eso me encantó, muy dulce. Sí, la verdad, sí. Pues con esas chichotas, ¿cómo te ibas a andar ahí pegando, maná? Estorbosa. Yo sé, me gustó mucho la estética, la elección de colores y de texturas me pareció fantástica, muy acertada al personaje que elegiste, pero tienes que recordar que tu compañero no está acostumbrado a cuidar una peluca. No está acostumbrado a tener más cuidado con algún accesorio así. Ellos se avientan, les vale madre y están en los putazos. Y eso es chido porque te vino a traer lo que a él se dedica y lo hizo excelente. Entonces era tu labor cuidarle, fijarle más la pela para que no se le quitara. Está tan fantástico y tan bien realizado el efecto que hiciste en él que no se veía mal, no resultaba desagradable, pero sí ayudarle a algo que no es su rubro. Pero estuvo fantástico, me gustó mucho la interpretación. Dimitra. Ay, ese maquillajazo. Pero tú ves una cosa, las pestañas abajo hubieran funcionado mucho más, no tan grandes, pero chiquititas, como las mías. Catriona me fascinó, obviamente la coreografía, la elasticidad, qué barbaridad, impresionante. También todo el vestuario, bueno, a mí me impresionó la cara, el maquillaje, da mucha expresión. Desde lejos eso se busca mucho en el escenario, ¿no? Que tienes totalmente la luz y la captación de las personas que te estamos viendo y efectivamente una gatita hermosa. Me encantó. Felicidades. Catriona, yo disfruto mucho cuando tú de verdad eres Catriona al 100% en el escenario, cuando me das esas habilidades que tú tienes, que saltas, que giras, que haces piruetas. Tu compañero de verdad te ayudó muchísimo y les quedó una coreografía increíble. El vestuario fue funcional, no te estorbó, te dejó hacer libremente lo que tú necesitabas. Hiciste a tu compañero lucir maravilloso, además esa peluca está bien culera.
estoy bien gacha. Y a veces le tapaba la carita linda, ahorita ya la trae más acomodada, pero le tapaba un poquito ese brilloteo tan chingón que quedó. Pero me pareció fantástico lo que hicieron esta noche en la pasarela. Catriona, ponme la mano. Un chingadazo hasta la mano, porque ese tul está como a mí no me gusta. Se ve largo y se puede haber difuminado. Ahora, la base está bastante unificada, pero ese tul no me gusta. Chantel, y la draga un cochinero. Yo te vi eso, a huevo. Me gustó mucho la simpleza porque está súper bien manejada, está bien compenetrado los dos, hicieron una gran historia. Me pareció fascinante la actitud que tenían ambos en el escenario, se veían como si se conocieran de toda la vida. Qué belleza de mujer sexy. Y me encanta la vaquerita. Me encanta. Fue un momento muy bonito, muy retro. ¿Te me quedaste tantito sorda de una oreja? Porque salió volando, pero bueno, me gustó la historia. No entendí muy bien si era de amor o de secuestro, pero bueno, fue la última que terminó ahí como en romance, porque la verdad que te ves preciosa, entiendo que se enamorara de ti. Y Shanti la más me gustó mucho también. Chantel, párame la nariz de lado, porque te voy a mandar un chingadazo hasta la nariz. Esa nariz está mal aplicada, está mal despegada, está mal todo, que además tiene mucha textura que no se funde con la piel. Tiene que verse unificada por completo y el tul está igual de largo y no funciona. Kelly, qué bárbaro. Impresionante que, bueno, primero tengo que decir que me gusta mucho tu atuendo porque trae cuadritos como los que yo también usaba, me encantan. Me encanta la moda que pusieron, muy bonita, divertido, muy divertido todo lo que hicieron. La historia se me hizo chistosa, pero pasa igual que aquí con Dimitra. Creo que podrías haber aprovechado mucho más a tu compañero. Tú además también sé que pues haces acrobacia y todo. Algún saltito, algún alguito, porque todo el resto lo hicieron y obviamente destacaron muchísimo más. Caracas. Un personaje simple, tan sencillo y tan difícil. Solita te pusiste la pata, mana, porque es un personaje tan entrañable, tan lindo, que solo tiene un distintivo, su sombrero, y no está. Lo siento esta noche. Kelly. Mira, por más que le intento encontrar qué te intentaste hacer en la cara, no le entiendo. La base está plana, no tiene luces, no tiene profundidades y se nota. Hay veces que hay que ser poquititito para lograr un efecto y tu personaje hubieras utilizado poquitito y créeme que te hubiera ayudado mucho más que ponerte eso que nunca le entendí nada. Juana Guadalupe de Jesús y Mamba. ¡Wow! Me encantó lo fashion. Todo, eso, me encantó eso, lo fashion, totalmente original. Me encantan los turbantes. Me encantó el mensaje. Se me hizo totalmente atinado. Me encanta en este momento de la vida, por favor, ya que abramos nuestras conciencias, nuestros corazones más que nada, y pensar con el corazón más que con la cabeza que tanto nos da vueltas. Me encanta y seguirle dando vueltas a todo lo demás. ¡Eso! ¡Juana Guadalupe! ¡Ay! Ve nada más ese rostro de varón. A ver, del lado derecho, del lado izquierdo. Mucho mejor que ya no tienes contorno naranja, pero hubieras utilizado otro tono primero claro y luego para profundizar. Y de esa manera se hubiese visto diferente. Ese buchoneo papal que me diste, porque ya ni el papa sí no lo tenía y artificial, pero tú ya aquí lo tienes bien hecho, me pareció fantástico. Yo creo que solo faltó que si te ibas a quitar el turbante y te ibas a quedar en tu pelo de varoncito, hubiera estado bien joteado. Trajeras la peluca con brillantina o bien pegado el pelo, que no se quedara así como, ya me valió gorro, porque traes la carita hoy más masculina. Entonces creo que hubiera sido un buen detalle continuar el joteo hasta el final al quitar los turbantes, pero me pareció genial, es una compañera maravillosa. Los personajes me gustaron, pero igual siento que podías haber aprovechado más a Mamba, que es maravilloso, entonces podías haberlo aprovechado más. Sí le diste ahí un par de
madrazos, pero pues me hubiera gustado también ver cómo te hacía algo a ti, y también cómo te tiraba al suelo o algo, no sé. También me faltó un poquis. Aries e histeriosis. Wow, un poco de miedo, tengo que decir que me dio mucho miedo, pero por otro lado, qué bonito. Salida totalmente de un cuento de hadas, me encanta, es como, bueno, mi color favorito es el azul, así que todo tu maquillaje me encantó, tu expresión, tu cara, y sentía que estaba como en un circo del sol, algo así impresionante, con mucha calidad y muy bonito. Así que felicidades también, y muy bonita la historia, un poquito terrorífica, pero bonita. De verdad, personificaste exactamente a Frankelda. O sea, sí, parecía que estaba viendo a la muñequita directamente. Y dejaste a tu compañero hacer lo que sabe hacer. Y tú simplemente pues correteabas, te asustabas. No necesitaste hacer tú las acrobacias porque ya las hacía él y siento que se complementaron bastante bien. Ay, no, así como tu compañero, así me despierto yo. Así me despierto yo, mi querido Aries. De verdad fue genial ver esta interpretación de Frankelda. Divina, parece salida de la portada. Me pareció fantástico lo que hicieron. Tu compañero se lució y tú nada más te dejaste ir bonita. Dice, yo traigo mi vestido, traigo buenas no lo voy a hacer. Este joteo que le hicieron a todos nuestros invitados el día de hoy, yo creo que a varios se lo van a quedar. Siento que ya le van a jotear un poquito más allá ahí en la lucha, porque se ven fantásticos, perrísimos. Aries, no te tapes la cara. Cuello derecho, cuello izquierdo. ¿Qué estoy viendo desde acá? Oreja descubierta y cuello descubierto, chingadazo hasta el cuello. Y es que es algo que ya les he dicho a todas, ¿por qué no agarran a la comadre de a un lado? Y dígale, comadre, no me permita salir así, por favor, otra vez. Porque eso resta. Y luego la peluca es muy oscura. Entonces los inicios de los contornos los pones de un azul oscuro a un claro, a un clarito. Y mira, te hubiese abrazado la cara así como te quisiera ahorita dar un chingadazo en toda la cara. La Kailis, felicidades, hermosa, todo el baile, me encanta tu expresión corporal, fue hermosísima, como nos fuiste metiendo, no sabíamos qué iba a pasar y de repente era de que mucho odio, pero amor, dije, ay, ¿qué pasa aquí? A partir de hoy ya eres la Kailis Tonga. No entendí muy bien, sois una pareja muy tóxica, güey. Si tuve miedo, tú le pegabas a él, te pegaba a ti, yo estaba asustada, espero que hubiera consentimiento en todo, pero la verdad... me gustó, me divertí mucho con vuestra historia. ¡Ay, la Kailis! ¡Ay, mira ese maquillajazo de chava! Pero si te hubieses aplicado en todo tu cuerpo un brillo, no bronceado, un brillo, te hubiese unificado con todo el cuerpo y en la boca ponte brillo labial y de esa manera se hubiese visto diferente. Me pareció genial. Obviamente escogiste un personaje que va mucho contigo. Ese pelo te queda espectacular. Ya se perdió Kailis. Tú le ropa y yo los pelos. Ay, es que sí. Hay que dormirla. Hay que hacerle algo para quitarle esa maleta. Les agradezco mucho que hayan cuidado a nuestras niñas, lo hicieron con mucho amor porque son un gran ejemplo para México, una gran representación de nuestra lucha libre, de nuestro folclore y de todo el color que tenemos aquí en México. Chicos, muchas felicidades a todos. Gracias, qué bonita, mi Yari, muchas gracias. Y sí, una vez más, gracias a nuestros invitados. Y de verdad es que sí se rifaron, así que es momento que se vayan a relajar, al salseo de otro trago, su 2X, ya saben. Y más adelante... aquí les tengo los resultados. ¿Listo? Gracias. ¡Bravo! Y como debe de ser, nuestros jueces ya escogieron a su más. Ay, lo que no me gusta, a su menos. Empiezo contigo, mi querida Medusa Raquel. Tu más y tu menos, te escucho. Ay, pues, como siempre voy a empezar por las buenas noticias. Y estoy la verdad muy contenta por ella esta noche. Aparte estaba enfermita la semana pasada y siento que hoy le fue muy bien. Así que mi más de la noche es Catriona. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que mi menos de la noche, pues... la verdad que su presentación se me quedó bastante cortita. Siento que no aprovechó a su compañero. Aunque sí se veía muy bonita, pero nada más. Entonces, mi menos de la noche es Dimitra. Es que no fue una tarea nada fácil elegir. Nada fácil. Pero mi Yari, quiero también escuchar tu más y tu menos.
Híjole, pues esta noche mi menos. Yo ya soy una reliquia aquí en el mundo. Entonces, yo coleccionaba el Capulinita, es un librito así chiquitito. Me sé perfecto el personaje y justamente eso faltó en el vestuario. O sea, era un solo elemento que lo distinguía y que lo hacía representativo. Entonces, esta noche, mi menos es Kelly. Ay, y vamos con la buena noticia. ¿Quién y es tu lo más? bueno, mi más es totalmente lo contrario. Ella se me salió de la portada, me dio perfectamente cada trazo, cada movimiento. Por eso mi más esta noche es Aries. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Yari. Letal, después de tanto que le escribiste a tu diario, me imagino que dudaste un poco, pero es momento que me digas tu más y tu menos. Ay, sí, querido diario, atácate. Tengo noticias, tengo una más. Tengo una más. Y sabes que, aunque le he chingado, que se vean los puntos de luz y demás, pero aparte de eso, lo ha hecho muy bien. Y se ha pulido mucho. Y ella es la señorita Electra. Ah, es que qué mira, comadre, bien. ese Ay. maquillajazo. Se ve bonito de aquí de Muy cerca. pulido, muy bien. pulido, difuminado y todo. Nada más no me entiende cuál es el punto de luz, pero luego se lo explico. ¿Cómo se lo Pero pone? luego también, querido diario, tengo una menos. Ay, no. Voy a tener a varias, pero tengo a una. Y es que me van a dar la razón. Vean nada más esto. La señorita Chantel. Es que ve la nariz cómo está despegada. Y cómo es al tul. Y la nariz. Eso, mira, me hace temblar la pestaña muy feo. Entonces, la señorita Chantel es mi menos, querido diario. Gracias, mi querido Letal, por compartir lo que escribes en tu diario. Y bueno, vamos como de siempre a alegrar la noche, porque lo que dices nos alegra tu experiencia, el que estés aquí con nosotros. Mi querida Faye, la realeza del electropop, por favor. Primero, gracias por la acogida tan bonita que me han dado esta noche, que me han hecho sentir tan especial, que me han consentido en todo. Muchas gracias. Ay, tú también a nuestras feminosas. Ay, bueno, lo nada más te máximo. voy a recordar. Tu voto es secreto. Sí. Por fortuna. Por fortuna. Pero yo sé que todavía quieres decir algo más. Yo ya nuestras estoy así de... feminosas. Sí, es que de verdad estoy muy impresionada, las admiro mucho, me impresiona que desde que les dicen, esta es la temática, ¿cómo puede ser con tan poco tiempo todo lo que hacen, con tanta pasión? Realizan un espectáculo con su compañero que aparte no se conocían y, o sea, realmente es increíble. Y a nivel maquillaje, a nivel todo, pelo, personaje, todo, estoy impresionada. Qué creatividad y cuánta diversión nos traen. Y pues aprendí mucho esta noche, me encantó y me encantaría compartir con ellas también en el escenario, con todas las feminosas. Ay, eso estaría maravilloso. Sí, por favor, sí queremos. Algún día hacemos algo por ahí. Sí, feliz. Ay, gracias. Nos encanta Gracias por la tenerte invitación. y nos encanta escucharte. Muchísimas Ay, gracias. Y en unos momentos más sumamos aquí las estrellitas, la más, la menos, y yo les tengo respuesta en un ratito. Bueno, mis chiquillas, llegó el momento que tanto esperan de cada noche. Una vez más, felicidades, un reto más cumplido, una noche más que brillaron. Ya tenemos a la más y a la menos. Voy a decir sus nombres. Ya saben que tienen que darme un paso al frente. Y aquí viene lo bueno. ¿Listas? Porque yo no. Ahí vamos. Vamos, Marisol, tú puedes. Venga, yo puedo. Empiezo contigo, que me vas a dar un paso al frente esta noche, mi querida Aries. Chantel. Y con mucha energía quiero que me dé un paso al frente. Electra. Toca el turno de Catriona. Voy contigo, muñequita Kelly. Y cierro con un paso al frente para Dimitra, por favor. Pues entre ustedes, chicas, está la más y la menos de esta noche. Y vamos a empezar con las buenas noticias.
con la más animada, la que logró robarse esta noche el corazón de nuestros jueces, la que se lleva la propinita de 5,000 pesitos y la más animada de esta noche es... ¿Ya la digo? Suéltalo, Suéltalo. La más animada de esta noche es para ti, Catriona. ¡Regina, ganamos! ¡Uy! Bebés, ganamos. Ganamos. Big Paul y yo ganamos. Al fin esta gatita despertó y empezó a maullar. La felinosa del sur despertó. Y bueno, la parte que no me gusta, mis menos, que por favor les pido se den la mano, que la menos de la noche está entre Chantel, Kelly y mi querida Dimitra. Ánimo, ya saben que esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, y las que se van a enfrentar esta noche al reto del doblaje son ustedes, Kelly y Dimitra. Pero antes, y es que tú, Dimitra, te recuerdo que tienes una inmunidad. Entonces, quiero preguntarte, ¿quieres usar esta noche tu inmunidad? Al usarla, podrás elegir alguna de tus compañeras que se enfrenten al doblaje con Kelly, obviamente sin contar a nuestra más de la noche. Piénsalo, respira y toma una decisión. Es un juego y hay que jugarlo. Ni modo. Sí. ¿Sí? Ok, Y está me duele bien. mucho. Me duele mucho porque les dije, y todas lo saben, que cuando la iba a usar iba a ser justo y iba a enviar a la persona que siguiese después de mí, pero Chantel es mi amiga. No sé. Pues elijo a Chantel. Tranquila. Ellas darán todo para el reto final. Por lo que Chantel, Kelly esta noche se enfrentan al reto de doblaje. Por favor, despídanse de sus compañeras. Qué fuerte. Pues nada, hermanas, ya me tocó otra vez con Kelly. La verdad es que ya no me sentí triste. La verdad estaba feliz porque dije, creo que he llegado muy lejos. Entonces ya lo que tenga que pasar, que sea lo que el destino quiera. Mis feminosas, Chantel, Kelly, ¿están listas para salvar el evento? ¡Eso! Pónganse chingonas y a vibrar. ¡Música! Algo quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien. Está claro que algo está cambiando. Habla, no huyas de mí. ¿A qué ropa ya di? ¿Qué es lo que te tiene así? Visible
Gracias, Chantel, gracias, Kelly, mis feminosas hermosas. Como saben, la decisión no es nada sencilla. Fue una decisión en conjunto que le tocará decir a nuestra realeza del electropop. Te cedo la palabra, hermosa. Bueno, pues felicidades a las dos. Qué gran honor que hayan hecho mi canción. Me siento muy halagada. Y pues nada, solo decirles que tiene que haber una. Así que se tomó la decisión y esta noche, pues por muchas razones que se hablaron y gracias por las ganas que le echaron, se queda Kelly se queda. Sí. Gracias, Kelly. Gracias, Chantel. ¡Holi! Ay, pues nada, ya, buenas noches. Estoy muy cansada. Pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz de haber llegado aquí, de haber demostrado lo que soy. Se logró después de mucho tiempo. Y no estoy nada más que agradecida con todos ustedes por sus críticas que me hicieron mejorar día a día. Hoy no, pero los demás días sí. A Bruna, a Carlos los quiero mucho. Y pues nada, a todos me los llevo en el corazón. Y pues les mando un beso. ¡Vamos como las grandes, Chantel! ¡Bravo! Yo ya lo sentía, yo dije, yo pasando la mitad de los episodios, mira, yo me voy a ir feliz porque mostré la mayoría de lo que traía, lo voy a seguir mostrando, entonces pues mira, yo estoy muy agradecida, muy feliz, muy contenta de haber llegado aquí. Creo que es un sueño que muchas tienen, muy pocas lo podemos hacer. Chantel, es una pena que el día de hoy te tengamos que despedir. Eres una reina desde que llegaste y pisaste este escenario. De verdad, yo estoy seguro que Monterrey está contigo el día de hoy. Este solo es el primer paso de una gran carrera. Me voy con muchas hermanas nuevas, con 2 papis nuevos, con una gran familia y sé que lo mejor está por llegar. Thank you.